Esta es la historia de Nelson Mandela, una figura que inspira a generaciones alrededor del mundo, es un símbolo indiscutible de lucha, resistencia y esperanza. Su vida, marcada por el sacrificio personal y la búsqueda incansable de justicia, no es solo una historia de un hombre, sino la historia de un pueblo entero que enfrentó siglos de opresión. Sin embargo, lo que hizo de Mandela una leyenda no fue solo su capacidad de liderar, sino su asombrosa habilidad para perdonar, incluso a aquellos que lo encadenaron. Esta es la cautivante historia de un hombre cuya lucha personal transformó una nación. Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Beso, un pequeño poblado en la provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica. Hijo de una familia noble del clan Tembu, su verdadero nombre era Rolilala, que en Xhosa significa el que trae problemas. Desde su nacimiento, parecía que su destino era precisamente ese, desafiar el orden establecido. Sin embargo, su camino hacia la lucha no fue inmediato. Criado en una Sudáfrica rural y profundamente dividida por la raza, Mandela, como muchos niños africanos, creció bajo las estrictas leyes del apartheid, un sistema brutal que segregaba a los negros de los blancos. A los 23 años, Mandela dejó su vida rural para estudiar Derecho en Johannesburgo. Fue aquí donde entró en contacto con otros activistas anti-apartheid y comenzó a involucrarse en la política. En 1944, junto con otros jóvenes radicales del Congreso Nacional Africano conocido como ANC, fundó la Liga Juvenil del ANC, desafiando el liderazgo más moderado de la organización y abogando por acciones directas contra el gobierno racista. Durante los años 50, Mandela fue una figura clave en la resistencia pacífica contra el apartheid. Participó en campañas de desobediencia civil, boicots y huelgas. Pero a medida que el gobierno de Sudáfrica se volvía más represivo, Mandela llegó a una dura conclusión: la resistencia pacífica no sería suficiente para derribar el apartheid. En 1961, cofundó el brazo armado del ANC, Umkhonto we Sizwe, y decidió que la lucha armada era la única opción viable. Mandela sabía que este camino lo pondría en grave peligro, pero su compromiso con la justicia era inquebrantable. En 1962, fue arrestado y condenado a 5 años de prisión. Poco después, el gobierno lo acusó de sabotaje y conspiración para derrocar al Estado, lo que resultó en una condena de cadena perpetua. Mandela fue trasladado a la infame prisión de Robben Island, un pedazo de roca en medio del océano, a pocos kilómetros de Ciudad del Cabo. Allí, junto a otros líderes del movimiento anti-apartheid, soportó condiciones inhumanas, trabajos forzados, aislamiento y abusos constantes. Durante 18 de sus 27 años de encarcelamiento, Robben Island fue su hogar. Sin embargo, lo que debía haber quebrado su espíritu, solo lo fortaleció. Mandela, a pesar de estar encarcelado, nunca dejó de liderar. Convirtió su celda en un aula, educando a sus compañeros prisioneros sobre la lucha por la libertad y los derechos humanos. Se dedicó a estudiar, leer y planificar el futuro de su país. Mandela creía profundamente que, incluso desde la prisión, podía seguir influenciando la lucha por la igualdad. Fuera de los muros de Robben Island, el mundo seguía luchando por él. A lo largo de los años 70 y 80, el movimiento anti-apartheid ganó fuerza internacional. Naciones, líderes mundiales y activistas clamaban por su liberación y el fin del apartheid. La presión se intensificó cuando la brutalidad del régimen de apartheid se volvió más evidente. Mientras tanto, el gobierno sudafricano intentó negociar con Mandela, pero él se mantuvo firme, no aceptaría su libertad a cambio de compromisos que no garantizaran la igualdad para su pueblo. Finalmente, en 1990, después de décadas de presión internacional y creciente inestabilidad en Sudáfrica, el presidente de Klerk anunció la liberación de Mandela. A sus 71 años, después de haber pasado 27 años en prisión, Nelson Mandela salió a las calles de Ciudad del Cabo como un hombre libre. Las imágenes de su liberación recorrieron el mundo, y el júbilo que estalló en las calles de Sudáfrica fue indescriptible. Mandela, con una serenidad que desmentía los años de sufrimiento, saludó a las multitudes y declaró su compromiso con la paz y la reconciliación.
pero su lucha no había terminado. Sudáfrica seguía siendo un país profundamente dividido, y las tensiones raciales estaban al borde del estallido. Mandela, sin embargo, no buscaba venganza. A pesar de todo lo que había soportado, eligió el camino de la reconciliación. Junto a de Klerk, comenzó el proceso de desmantelar el apartheid, negociando una transición pacífica hacia un gobierno democrático. En 1994, Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica en las primeras elecciones multirraciales del país. Fue un momento histórico, no solo para su nación, sino para todo el mundo. Su presidencia se caracterizó por su esfuerzo incansable por unir a un país fracturado, promoviendo el perdón y la coexistencia pacífica entre negros y blancos. Mandela creía firmemente que el único camino hacia un futuro mejor era dejar atrás el odio y el resentimiento. Bajo su liderazgo, se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un organismo que permitía a las víctimas del apartheid contar sus historias y a los perpetradores confesar sus crímenes a cambio de amnistía. Este proceso no fue fácil, y hubo muchos que lo criticaron por no buscar justicia punitiva. Pero Mandela estaba decidido, la venganza solo perpetuaría el ciclo de violencia. Su visión era más grande que eso, quería que Sudáfrica fuera un ejemplo de perdón para el mundo. Continuó abogando por la paz, los derechos humanos y la lucha contra el SIDA, un problema muy grave en su país. Recibió cientos de premios y honores, incluyendo el Premio Nobel de la Paz en 1993. Pero a pesar de su estatus casi mítico, Mandela siempre mantuvo una humildad y calidez que lo distinguieron. Era el abuelo de una nación, una figura paternal que, a pesar de todo lo que había sufrido, nunca perdió su humanidad. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años. Su muerte fue sentida en todo el mundo, y su legado como un campeón de la libertad y la justicia sigue vivo hoy. Mandela nos dejó con un mensaje claro: el poder de la reconciliación y el perdón puede superar incluso los sistemas más opresivos y brutales. Su vida es un testimonio de que la resistencia pacífica y la esperanza pueden transformar no solo una nación, sino el mundo entero. Ahora te comentaré algunos datos curiosos sobre Nelson Mandela. Fue el primer miembro de su familia en recibir una educación formal, lo que lo llevó eventualmente a estudiar Derecho en la Universidad de Fort Hare y la Universidad de Witwatersrand. Fue un ávido boxeador en su juventud, y veía el deporte no solo como una manera de mantenerse en forma, sino también como una disciplina mental que le ayudaba a relajarse y reflexionar. Mandela fue expulsado de la universidad por participar en una huelga estudiantil contra las políticas universitarias. El número de prisionero de Mandela era 466/64, lo que significaba que fue el prisionero número 466 en ser encarcelado en 1964. Fue considerado un terrorista por varios gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos, que lo mantuvieron en su lista de vigilancia hasta 2008, cuando fue oficialmente retirado. Donaba una gran parte de su salario presidencial para la construcción de escuelas y clínicas en Sudáfrica, demostrando su compromiso con el desarrollo social. Ganó más de 250 premios internacionales, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1993, que compartió con de Klerk por su papel en el fin del apartheid. Dejó la presidencia después de un solo mandato en 1999, convirtiéndose en un defensor mundial de los derechos humanos, la paz y la lucha contra el SIDA. El día de su liberación de prisión, llevaba un traje que le fue regalado por un amigo, quien le dijo que, tras tantos años de opresión, debía salir con dignidad y elegancia. Su autobiografía, Long Walk to Freedom, se convirtió en un bestseller mundial y fue adaptada en una película en 2013, protagonizada por Idris Elba como Mandela. Rechazó vivir en la residencia presidencial tras ser electo, prefiriendo quedarse en una casa modesta, porque no quería estar demasiado alejado de las personas a las que servía. Fue conocido por su sentido del humor y su humildad, a menudo prefiriendo ser llamado por su nombre de clan Madiba como muestra de respeto hacia su herencia cultural y a su pueblo. Nelson Mandela será recordado eternamente como un símbolo de perseverancia, sacrificio y perdón.
Su historia nos demuestra que a pesar de las dificultades, no hay que rendirse, ni dejar de luchar por todo aquello que nos enaltece como seres humanos.